¿Cómo están, amigos? ¿Qué cuentan, muchachones? ¿Cómo les va? Aquí un nuevo día de trabajo. Aquí se trabaja, por lo menos yo, de lunes a viernes. No trabajo los fines de semana por huevón que soy, pero trabajo y alcanza para comer y para vivir. En mi país, de donde vengo, no alcanzaba. De hecho, no había ni trabajo. Pero bueno, estamos aquí, amigos. Gracias a Dios llegamos a esta tierra de libertad, la tierra de las oportunidades. Y tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas, de realizar nuestros sueños. Entonces, amigos, antes que nada, les deseo a todos que estén bien. A los que son camioneros, que Diosito los guíe por el camino correcto. A los que no son, que tengan la suerte, si quieren ser camioneros, y lo consigan. Échenle ganas, amigos, que todo se puede. Si yo pude, ¿por qué no vas a poder tú? Sí se puede. Entonces, amigos, recordarles, como siempre, al que llegue aquí, se encuentre con este rollo y no esté suscrito al canal, por favor, se suscriba al canal, que me le dé un like al video y que espere. Siempre estoy subiendo videos, siempre subo algo. Entonces decidí hoy hacer un video poco común, algo que no hace todo el mundo, algo de lo que no acostumbran a hablar los camioneros, traileros, rastreros o como le quieran llamar. Vamos a hablar de los accidentes, pero no de esos accidentes que ocurren cuando te pasan cosas con el camión, como los del otro video que les puse, que me atasqué y que choqué a la hindú. No, vamos a hablar de los accidentes que tenemos nosotros cuando andamos apurados por ir al baño y no tenemos dónde parar. Nadie habla de eso. Dice, la vida de un camionero es difícil, amigo, es muy difícil. Es muy difícil, más difícil para los que andan en la carretera, que no regresan a su casa en semanas. Hay otros que no regresan en meses. Hay otros que conozco que viven en el camión porque tienen necesidades o que tienen sueños para construir algo, una casa, comprarse un camión. Tienen ambiciones en la vida. Entonces, una de las cosas y los problemas más grandes que tenemos los camioneros es que de pronto tenemos ganas de ir al baño y esto es un camión. Estos camiones nomás vienen con la cabina y dos camas allá atrás. Tienen un espacio para poner un refrigerador y para ponerle un horno de microondas arriba y quizás una tele. Nada de eso que les cuento yo lo uso. Ni siquiera la cama la uso muy rara vez que me quede afuera, y eso es, créanme, casi imposible. No duermo casi nunca afuera de mi casa. Entonces, hay mucha gente que le han agregado o han hecho un espacio para poner un inodoro portátil, o sea, una taza o un espacio para tú hacer tus necesidades. Y hay muchas formas, ¿no? Porque hay veces de que vienes aquí en el camión y, no sé, te comiste algo y te cayó mal. Y, por ejemplo, ahora aquí donde ando yo, esto es puro desierto prácticamente. Aquí no hay un truck stop en aproximadamente, no sé, unas 80 millas. Si me dan ganas de ir al baño, ¿qué me hago? O sea, lo único que puedo hacer es orillarme aquí en el shoulder de la carretera y entonces, pues, buscar una bolsa plástica o tener un balde para ponerle la bolsa y hacer tus necesidades ahí. Si te dan ganas de hacer pipí, orinar, mear o como le quieras llamar, hay veces que tienes apuro de hacerlo y tienes muchas opciones. Es más fácil, ¿no? Puedes comprar un bote para hacer pipí en el Walmart, que son para eso, para viajeros, que de momento te puede ayudar. Pero hay veces que yo agarro el mismo vaso de tomar el café y a veces que lo hago hasta manejando, porque no es muy incómodo. Yo manejo en short,
Aquí hace mucho calor aquí en Texas y yo manejo en puro short. Y créeme que hay veces que andas apurado y no tienes tiempo ni de parar a ir al baño. Y tienes que hacerlo hasta manejando, créanme. Y hay veces que de pronto vienes haciéndolo y la carretera se puso mala y te bañaste. Ya sabes, todo arriba, porque es así. Y nada, amigo, son cosas que tenemos que vivir nosotros los camioneros. Cuando estás en la carretera, había veces de que salía de California para acá, para Miami, para South Carolina, y con tal de llegar al appointment, agarrar otra carga y darle de regreso y hacer dinero, porque uno lo que tiene en la cabeza es hacer dinero. Y en ese momento más yo que lo que quería era comprarme mi camión, y había veces que había días que no me bañaba. Y créanme, entrar a un truck stop y conseguir un baño es rápido, literalmente es rápido. Ya en la tarde es más difícil, pero si lo haces al mediodía es llegar, echar gas, petróleo y no te cuesta nada. Y bañarte y te vas. Pero hay veces de que yo recuerdo que una vez manejé 1150 millas sin parar. Sin parar no quiere decir que no paré a poner gas, no fui o sea, sin dormir. 1150 millas, dale y dale, dale y dale. Y todo ese tiempo, imagínense a dónde tuve que ir a hacer las necesidades. Entonces, esas son una de las cosas que no contamos nosotros los camioneros, porque es difícil, esta vida es bien difícil. Tan difícil que ahí le va la segunda parte que yo no entiendo por qué hay muchos que hacen esto. Si hay alguien de los que ve mis videos y lo está haciendo, que me explique para yo entenderlo, porque yo no lo entiendo. Imagino que la mayoría de todos nosotros o tenemos una novia, o tenemos una esposa, o tenemos un amante, o tenemos un perro, no sé. Pero estamos algo muy inconsciente, de algo estamos bien conscientes, y es de lo trabajoso y cansado que es manejar. Esto es súper cansado. Pero si esto es cansado, imagínate tú qué tan cansado puede ser venir ahí sentado al lado, sin hacer nada. O sea, parece fácil, pero no lo es. Para mí sería más cansado estar ahí las mismas horas que va a estar el que está manejando, pero sin hacer nada. Al menos yo aquí vengo moviendo el volante, metiendo velocidades y no sé. Quizás a mí me podía ayudar del que venga ahí, venga platicando conmigo, pero yo soy un solitario, no me gusta venir con nadie aquí. Yo me pongo a escuchar ahí algo en YouTube, música, lo que sea, pero prefiero eso antes de venir con alguien aquí. Y mucho menos algo que no soporté yo en la vida fue ser team driver, o sea, trabajar de chofer con otro hombre aquí, compartiendo el mismo camión. Eso para mí nunca estuvo bien. Una, porque yo soy de mal dormir. Soy muy malo para dormir. Yo para dormir aquí en un camión y que alguien venga manejando, no podría. Otra, pues no tenía ganas de venir compartiendo los pedos de nadie. No me interesaba y por eso nunca lo hice. Pero al punto que quiero llegar es por qué veo muchos choferes que van a decir: ¿y a ti qué te importa? No es tu problema. Pero yo tengo la curiosidad de saber. Ok, estoy en mi derecho, quiero saber. Porque hay tantos choferes de todas las nacionalidades, no quiero culpar a nadie. Sé que hay algunos más que otros, pero bueno, voy a hablar en general. Que traen a su esposa con ellos en el camión para la carretera. Se la llevan para la carretera todo el tiempo. Que alguien me explique eso. O sea, necesitan una chachi, una cocinera que te cocine, que te limpie el camión. ¿O hay algo oculto detrás de eso? Como dije, si alguien se enoja con mi comentario, que me disculpe. Yo solamente estoy curioseando y quiero saber. Yo estoy casado, tengo a mi esposa es mexicana. Quizás suba un video en estos días porque me voy para México y quiero grabar el recorrido a México, y ella va a salir porque nos vamos en el carro, nos vamos con los perritos, van a conocer mis perritos. Son mis hijos, son mi familia, y
nos vamos para México. Y entonces ella va a salir. Es mi esposa es maestra, ella trabaja de lunes a viernes también, y yo personalmente sería incapaz ni de broma subirla aquí al camión conmigo y llevármela para la carretera. Ni siquiera un día de estos de que voy a Oklahoma y regreso temprano. Esto no es vida para nadie, y mucho menos para una mujer. Y mis respetos, créeme, yo me quito el sombrero que no traigo en estos momentos, me quito el sombrero adelante de todas esas mujeres traileras. De verdad que ustedes tienen unos verocos, no son huevos, no son bolas, son verocos, como decimos en Cuba, para manejar camiones de estos y andar por ahí por la carretera. Entonces, amigos, que alguien me explique por qué hacen eso. Eso es una tortura. O tienen miedo de dejar a su esposa en la casa, porque una vez conversé con dos amigos que uno era de estos casos que se llevaba a su esposa con él, y el otro no quería ser, o sea, no acababa de ser camionero porque tenía miedo dejar a su esposa sola en la casa. Que alguien me explique eso. Yo me imagino de que cuando tú te casas con alguien, que ya llegas a ese compromiso de hacer una familia con alguien, es porque ya tienes la confianza suficiente de tú poderte ir a trabajar, ¿no? La otra son dos salarios que entran a tu casa y tu vida te va a ir mejor. Pienso yo, no, a lo mejor estoy equivocado. Yo sé que hay mucha gente de que no le gusta, ¿cómo se llama? Que la mujer trabaje, le gusta tenerla en la casa, pero eso en mi concepto, en el mío personal, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque estás haciendo a tu esposa, la estás haciendo dependiente de ti. El día de mañana te deshiciste de ella, le diste una patada y tu esposa no sabe hacer nada. ¿Por qué? Porque estuvo toda la vida dependiendo de lo que tú le dieras a ella, y eso está mal. Conocí otro amigo, era cubano, es cubano, claro, no sé, creo que le había pasado nada. Lo conocí cuando yo estaba aprendiendo a manejar para allá, para Denver, Colorado, que él tenía una novia en Italia. La novia quería venir para acá, para Estados Unidos, y él me decía, en cuanto ella llegue aquí, la llevo para la iglesia. Y yo decía, ¿y por qué la llevas a la iglesia? Dice, no, para que encuentre el temor a Dios. Dígole, pero para temerle a Dios no tiene por qué ir a la iglesia, porque yo creo en Dios, pero no tengo por qué ir a la iglesia para temerle, ¿no? Entonces, ahí es el problema. O sea, estás trayendo a la novia y ya no confías en ella, y entonces crees tú que llevándola a la iglesia la vas a domar como un caballo. O sea, la llevo a la iglesia, en la iglesia el padre, el cura, le lee la Biblia y ya ella entendió de que la vida es así, está muy bien y te va a querer más. Entonces, amigos, es lo que yo quería curiosear. Por favor, si alguien me explica el por qué, no se enojen conmigo, les aclaro. Yo sé, cada cual tiene su vida y yo se la respeto. Nomás dígame, no, pues yo la traigo porque es mi cocinera. Yo la traigo porque, no sé, es la que me le pone gas al camión. O yo la traigo porque no puedo vivir sin ella y la tengo que traer todo el tiempo aquí, tengo que sentir su calor. ¿Entienden? Y yo le respeto eso a cada quien. Pero yo necesito todavía procesarlo y entenderlo. Porque venir aquí arriba a este camión es una tortura. Una vez me llevé a mi hija allá arriba al norte de Oklahoma y se fue dormida y regresó dormida porque se cansó de estar sentada ahí. Eso cansa, esto cansa, eso cansa el doble. Entonces, no les voy a hacer el rollo más largo, amigos. Disculpen mi curiosidad, nomás quería compartir con ustedes esta duda que tenía y hablar de algo que nunca hablamos nosotros, del problema ese de
de las esposas, dónde quedan, dónde están, por qué me la llevo o por qué no me la llevo, o si tengo miedo de dejarla sola en la casa. Siempre tengan presente, decidiste hacer una vida con alguien, tú debes tener la confianza suficiente para creer en esa persona, para apoyarla en lo que quiera, no decirle, oye, tú no vas a trabajar, yo trabajo por ti. O sea, las personas tienen que crecer física, espiritualmente en la vida, y tú no debes ser una piedra en el camino para esas personas. Entonces, amigos, se les quiere, bendiciones.